tenemos una circunferencia de la que vamos a marcar los ejes. Entonces dibujamos la circunferencia. Vamos a cortarla, por ejemplo, hasta este punto. Y marcamos la posición de ambos ejes para localizarla bien con sus simetrías. Entonces marcamos aquí la línea vertical y tenemos ya la circunferencia completa. Vamos a hacer ahora sobre este eje un eje horizontal, un eje de simetría. Ahora marcamos aquí un eje principal vertical de esa circunferencia, eje que pasa por el centro. Prolongamos aquí la horizontal, la vertical, para determinar ahí en el alzado el contorno de la figura. Prolongamos esta línea, prolongamos el extremo y dibujamos aquí un rectángulo. Hacemos esta línea para el rectángulo y vamos a darle, por ejemplo, esta altura. Bueno, por último consideramos aquí el plano del perfil, con lo cual proyectamos estos puntos del extremo y este también. Y mediante un giro trasladamos esos puntos. Escogemos aquí, trasladamos esto y trasladamos esto. Hacemos aquí una vertical y aquí otra vertical. Y tenemos entonces ya aquí un perfil, ¿no? Bueno, por último vamos a colocar una circunferencia aquí y un rectángulo aquí. Entonces vamos a coger, por ejemplo, una circunferencia centrada aquí. Por ejemplo, esta, que es la 18. Pues ya la marcamos completa y marcamos aquí su eje vertical que pasa por el centro. Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya imaginamos aquí arriba el hueco cilíndrico correspondiente a esto. Y para concluir por ese mismo eje, vamos a trazar aquí una horizontal por este punto. Vamos a llegar hasta aquí. Tenemos aquí la horizontal y aquí la otra horizontal. Llega hasta este punto y ahora marcamos ahí las dos líneas, los dos segmentos verticales. Bueno, pues tenemos ahí ese rectángulo que intercepta por el eje central vertical a la circunferencia, y entonces lo que vamos a hacer es subir ese eje aquí arriba. Vamos a marcar también aquí un cilindro que venga de aquí a aquí. Entonces proyectamos este punto aquí y proyectamos este punto. Lo pasamos. Entonces cojo esta distancia, la coloco aquí, cojo esta otra distancia y la coloco aquí. Entonces, al subir estos dos puntos y coger aquí el punto medio de esto, ya no lo mido, lo vamos a hacer así en plan rápido, y luego con la plantilla cojo la circunferencia cuyo diámetro es este. Puede ser esta, por ejemplo, y trazo esa circunferencia.
Bueno, tengo ahí una semicircunferencia que me define aquí el punto más bajo. Al levantar una vertical cojo este punto y lo proyecto aquí mediante una horizontal, ¿no? Vale. Y ese punto es el que corresponde aquí a la base de la circunferencia. Con lo cual esto viene por aquí y esto va a cortar. Vamos a coger la longitud de esta circunferencia, era la 18 si no recuerdo mal. Entonces la colocamos aquí centrada. Entonces coloco este punto, coloco este otro y ahora por aquí bajo dos líneas verticales. Entonces, marco aquí la continua y luego discontinua. Y lo mismo aquí. Marco la línea continua y luego discontinua. Bueno, ahora hago aquí la vertical, tangente en ese punto, la vertical, y ahora completo el rectángulo. Con lo cual tengo aquí ya este rectángulo que inscribe a esa semicircunferencia tangente en esos dos puntos. Bueno, pues decíamos que este punto lo proyectábamos aquí y que también íbamos a proyectar este punto, con lo cual bajábamos aquí una discontinua, por aquí tendremos otra discontinua y aquí tendremos la intersección que vendrá desde este punto, haciendo una horizontal, desde este punto hasta aquí. Entonces tenemos aquí la discontinua, aquí la discontinua, discontinua y ahora aquí la intersección de dos cilindros. Bueno, con lo cual aquí el contorno de esta línea, con lo cual ya tengo la figura completa. Bueno, pues esa sería la planta, alzado y perfil, y hay que hacer la perspectiva, ¿no? Vamos a poner algo de música. Bueno, pues hacemos la circunferencia, vamos a hacerla en sonometría isométrica. Vamos a hacerlo aquí al lado, con una elipse más grande. Tenemos dos circunferencias, es un cilindro, marcamos el cilindro, marcamos sus ejes. Entonces vamos a imaginar que el cilindro llega hasta aquí. Bueno, tenemos entonces aquí el cilindro. Y ahora vemos aquí un hueco circular que viene desde este extremo hasta este. Es otro cilindro hueco, ¿no? Y coge aquí a la mitad una especie de, como vemos aquí, de otro cilindro que entra ortogonalmente. Entonces vamos a colocar los ejes conjugados en estas elipses, ya que no es algo que nos ofrece la regla. Entonces marcamos ejes principales, ortogonales, horizontal y vertical, y ejes conjugados. No se distingue muy bien dónde está, pero bueno. Entonces el eje conjugado es la línea correspondiente al eje de la sonometría. Como vemos, coincidente ahí con la tangente a esa elipse, ¿no? Con lo cual tendremos este es el eje que pasa por la mitad y estas son dos líneas que forman 90 grados en el espacio, ¿no? Y ahora tendremos aquí una circunferencia a esta distancia, habría que calcularla, pero como no lo estamos haciendo, entonces cojo aquí la circunferencia que justifica esa anchura. Tú habría que hacer los abatimientos, sería bastante largo y laborioso. Entonces lo voy a hacer simplemente pues cogiendo aquí el eje conjugado y cogiendo ahí una elipse aproximada a lo que representaría esa circunferencia. Pero esa circunferencia va a llegar exactamente a partir de ese centro, va a llegar, como vemos, hasta aquí.
Entonces, una vez que marcamos el centro de la circunferencia, tenemos ahí el arco elíptico hasta ese punto, hasta el eje conjugado. Bueno, debemos hacerlo a lápiz para corregirlo, pero bueno. Bueno, aquí vemos que está cortado, entonces ya hacemos el corte. Vamos a hacer el corte, por ejemplo, aquí, a esta distancia, ya que tenemos ahí el eje conjugado. Para este y este vamos a coger este punto de los ejes principales. Entonces cojo aquí y hago este corte. Hago la vertical y aquí hago la dirección del eje X'. Con lo cual ya tengo ese cilindro cortado. Esto sería la dirección de X' y prima. Entonces tengo esta dirección. Tengo aquí ya ese prisma. Bueno, ahora tenemos la dirección del eje Y'. Viene por aquí. Como vemos, si corta aquí por el diámetro de la circunferencia, que era el diámetro que correspondía al eje conjugado. Eso quiere decir que ahora el cilindro baja por aquí, y ahora, como esto es un arco elíptico, en la perspectiva, lógicamente no lo será, como es paralelo al plano XZ, que pasa por aquí, pasaría por el centro de la elipse, el plano este. Entonces, paralelo a esto, pues esto será un arco elíptico también. Pues como vemos, cualquier circunferencia que esté en este plano, pues siguiendo la dirección de, como vemos, esta circunferencia. A ver, vamos a hacerlo más preciso. Hacemos una vertical. Entonces, para esa vertical hacemos una elipse, cogemos aquí el eje vertical y luego tenemos el eje conjugado, ¿no? Bueno, pues esta sería una posición de una elipse en ese plano, ¿no? Bueno, pues esa elipse nos vale para este arco. Entonces vemos aquí el eje conjugado y sería una de estas. Lo que pasa es que es más pequeña, ya que llega aquí hasta el extremo. Entonces cojo la que tiene por diámetro conjugado esa longitud. Y ahí tengo ya la circunferencia que corresponde a ese eje conjugado, con lo cual la puedo trazar ya continua, según veo ahí. Ahora sé con precisión que ese es un arco que cumple esa condición y que si levanto por el punto medio aquí una vertical, pues en este punto podré hacer una tangente paralela al eje X', ¿no? Bueno, entonces ya para concluir, como este cilindro con ese arco que viene por aquí, que cogimos este, también se repite aquí, ya lo podemos marcar aquí el eje conjugado. Y aquí marcaremos entonces la posición, el eje vertical y el eje conjugado. Es bueno tener en consideración los dos para ser más precisos. Entonces hacemos aquí la línea, no vamos a hacer las discontinuas, sino esto se eterniza. Y aquí el cilindro tangente, la generatriz tangente siguiendo la dirección de Y'. Bueno, tenemos ese cilindro que penetra. Vamos a poner algo más de música. Bueno, decíamos que penetra hasta ahí, entonces bajamos aquí la vertical y corta el cilindro en este punto. Bajamos la vertical, ahí tenemos la intersección de la parte superior del cilindro. Ahora ya podemos completar esta elipse. Pues viene desde este punto hasta este. Sigue esta dirección. Bueno, ya lo tenemos casi completo, viene por aquí. Y ahora esto es lo que es más complicado porque es la intersección de un cilindro menor con uno mayor y ahí da una curva de penetración que se llama alabeada, ¿no? Entonces, siguiendo aquí en la dirección del eje y la dirección del eje Y',
puedo aquí repetir la circunferencia para tener el cilindro completo. Entonces cojo esa misma elipse que tengo ahí, creo que era esta, entonces la coloco aquí abajo. Recordamos, viene por aquí el centro, se desplaza hasta aquí siguiendo la dirección del eje conjugado. Entonces cojo esa misma elipse, que parece que es esta, la coloco aquí con el eje principal, eje mayor de la elipse horizontal. Es algo que pasa siempre en las axonometrías, con lo cual ya tendría el cilindro ahí con su tangente común a las dos circunferencias, a las dos elipses, ¿no? Y si lo completo aquí también sería tangente ahí. Bueno, pues ese sería el cilindro, y esto nos ayuda un poco más porque si quiero calcular puntos, imagino planos de sección. Entonces un plano de sección, por ejemplo, que viene por aquí, corta el cilindro según aquí este plano y corta aquí según este, por lo tanto ese es un punto de intersección. Otro plano vertical paralelo al IZ viene por aquí, levantamos vertical, ¿no? Viene por aquí y corta aquí en este punto. De esa manera voy obteniendo ahí los puntos de intersección, que será de una curva tangente, esto vendrá por aquí, que tangente a ese cilindro, y el punto más bajo tendrá esta altura, o sea que será este arco. Decíamos que es una curva labiada que viene hasta el final de este punto, aquí. Vamos a hacer lo que no se ve. O sea que esa es la intersección y es tangente esa curva al cilindro, ¿no? O sea que viene por aquí. Con lo cual ya podemos marcar ahí la curva de intersección común a los dos cilindros. Bueno, luego me dejará ver por detrás este arco elíptico, ya que estamos ahí hablando de un agujero. Ahora hacemos aquí la tangente. Aquí. Pues también vertical, que baja por este punto, se verá ahí parte del cilindro, y aquí el arco elíptico que me deja ver, esto era el final, o sea que viene por aquí, y aquí está tangente a las dos curvas elípticas, con lo cual ya tengo la pieza al completo. No hago las discontinuas, pero tendría que marcar la discontinua de este cilindro, la base de la circunferencia al completo, el contorno de este cilindro, ¿no? Hasta que llega a esta curva, ¿no? Que como vemos aquí, este punto donde termina esto es donde empieza esto. Bueno, ya digo, no vamos a hacerla, vamos mejor a sombrearla, que se verá más clara, ¿no? Siempre conviene revisar a ver si falta alguna línea, alguna curva. Entonces vamos a marcar siempre el cilindro, hacemos un degradado. Y aquí igual. Vamos a hacer también un degradado por el medio. Bueno, ponemos aquí la tonalidad, intentamos igualarla con un difumino. Y aquí ', vamos a marcar aquí la base de la figura, siguiendo la dirección del eje X'. Y aquí también hacemos el sombreado para este cilindro que continúa por aquí. Entonces el sombreado que lo definen las generatrices. Y lo mismo aquí detrás. Con lo cual ya podemos sombrear por aquí. Por aquí. Bueno, pues esa sería la pieza, los dos cilindros huecos. Sombreamos el cilindro por este lado y por este. Voy a destacar un poco
y esta cara superior. Y por último, esta que tenemos aquí lateral también. Bueno, pues esa sería ya la superficie al completo. Verificamos si está todo el hueco cilíndrico, el rectángulo, esta forma coincidente con esta, el arco este que vendrá aquí, el cilindro que baja en su extremo del rectángulo, la parte más baja de este cilindro y luego estas dos líneas, el arco y estas dos, ¿no?, que correspondería a esto hasta el contorno del cilindro, ¿no?, y la forma plana, con lo cual estaría ya completo, ¿no? Ponemos algo más y ya concluimos. Y vamos a darle por último algo más de contraste. Bueno, pues esa sería ya la pieza. Vamos a darle aquí algo de claridad, siguiendo ahí una forma aquí, fundimos un poco. Y ponemos algo de oscuridad. Y aquí quitamos lo que se nos ha extendido. Bueno, pues eso sería ya la pieza al completo. También algo de claridad por aquí. Y por aquí, por ejemplo. Bueno, pues eso sería ya el final. Como vemos, tenemos que verificar que todos los planos se corresponden con las vistas que tenemos ahí.